Hola con todos, soy Juan Carlos y estoy aquí grabando para Punto de Vista Internacional con una entrevista con Miguel Urbán, fundador de Podemos y actualmente miembro del Parlamento Europeo, para el Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, nuestro tema es acerca del 15M. Para el público de Latinoamérica, ¿por qué no nos cuentas qué fue el 15M y cuáles fueron sus principales impactos para la política española? Bueno, yo creo que no es sencillo, ¿no? Como todo acontecimiento introspectivo, histórico, ¿no? El 15M tiene evidentemente muchísimas variantes y sobre todo muchas consecuencias, ¿no? Fundamentalmente para la política española, pero yo creo que hay que entender el 15M, el movimiento de los indignados, también como se le llamó, como un proceso internacional que se encuadró justamente en un 2011 muy movido. Hay que recordar que el 2011 se inició con las revoluciones árabes, fundamentalmente Túnez y Egipto, que tuvo un impacto muy fuerte en Grecia, que luego derivó en el primer gobierno de Syriza, que significa izquierda radical, el primer gobierno de la izquierda radical en Grecia, que tuvo en la ocupación de las plazas y de las calles con el 15M en España también una variante, pero también en Latinoamérica. Justamente el 15M impactó de una forma muy fuerte, o el movimiento de los indignados impactó también de una forma muy fuerte, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde en 2011 se vieron unas movilizaciones muy importantes. De hecho, tenemos también Occupy Wall Street, tuvimos Occupy Londres, o sea que tuvimos una serie de movilizaciones en todo el 2011 en donde se encuadra en cierta medida el movimiento de los indignados. Un movimiento político que recuerda mucho esa frase de Ben Said, ¿no? Que llegó cuando ya nadie lo estaba esperando y sobre todo cuando nadie lo esperaba, ¿no? Y llegó de una forma introspectiva a través de una movilización que tenía un lema que era no somos marionetas en manos de políticos y banqueros, donde había una lógica fuerte anti-política institucional y también contra la crisis económica que se estaba viviendo. No se puede entender el surgimiento del movimiento de los indignados y también de esa ola de movilizaciones del 2011 sin la crisis del 2008, ¿no? Yo creo que es un elemento muy importante. Sin el descrédito de la política, pero también sin el descrédito de lo que podría ser el sistema económico dominante en ese momento y sigue siéndolo el neoliberalismo, ¿no? Y hay otro elemento, y yo creo que es fundamental, eso sería más particular, es que del contexto español es que el 15M impacta también sobre una crisis de régimen, una crisis del régimen nacido de la transición española, del régimen del 78, ¿no? En donde, donde había un cuestionamiento territorial, social, institucional, partidario, y que se resumía en el lema, en cierta medida, que evocó las movilizaciones, el inicio de las movilizaciones del 15M, que era democracia real ya, ¿no? Donde había se mostraba la disfunción entre la democracia existente y la democracia que la mayoría de la población demandaba, en donde no solo había elementos políticos, sino también había elementos de democracia económica, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión fundamental. Sin el KMFM no entenderíamos las mareas en defensa de los servicios públicos, de la educación, de la sanidad, todo una organización de la sociedad, de reconstrucción de lazos comunitarios en torno a la defensa de los bienes comunes y en defensa de los servicios públicos, en donde
se implantó una suerte de nuevo sindicalismo en donde ya no solo se apelaba a los trabajadores de ese servicio público, sino también a la ciudadanía usuaria y de ese servicio y sobre todo de esos derechos, la cuestión hipotecaria, la cuestión de la vivienda, que tuvo un elemento fundamental y lo sigue teniendo en la política española. Estábamos hablando de cientos de desahucios prácticamente diarios y donde hubo la emergencia de una especie de sindicalismo social con la plataforma Afectados por la Hipoteca primero y luego con el sindicato de inquilinos posteriormente. Todo eso se anudó en la construcción de un espacio social que también retomaba la ocupación del espacio público como un elemento fundamental del acervo político, que recuerda mucho, ya que estamos también justamente este 2021, en el 150 aniversario de la Comuna de París, que recordaba mucho también a lo que fue la ocupación del espacio público, sobre todo del centro de la ciudad en París, por parte de los comuneros, en donde podríamos hablar en cierta medida de un movimiento revolucionario, entendiendo como un movimiento en donde las masas hacen política en primera persona, ¿no? Y donde los elementos de autogestión están muy presentes, ¿no? Eso impactó de una forma muy clara en la construcción de un sentido común contrahegemónico al neoliberalismo imperante en España, que abrió una serie, un ciclo político que podríamos decir que 10 años después pues, terminó ya, pero que abrió un ciclo político muy importante y que tuvo diferentes, podríamos decir, consecuencias muy importantes sobre el Estado español. Claro, a mí me gustaría saber un poco más acerca ya de las características específicas del movimiento, tanto de de la gran movilización de masas, cómo estaba conformada y sobre todo qué reivindicaciones se plantearon en ese momento. No había reivindicaciones en un primer momento. Podríamos decir que yo creo que el movimiento de indignados, yo creo que es un buen nombre porque fundamentalmente era una indignación, fundamentalmente era un reclamo de una queja diversa, múltiple, que en un primer momento tuvo en sus inicios sobre todo una componente muy juvenil, ¿no? En un primer momento, muy juvenil, sobre todo prácticamente de universitarios recién licenciados, ¿no? En donde la crisis había cortocircuitado la capacidad de ascensión social en torno justamente a la educación. Eran clases medias depauperadas que se sentían profundamente engañadas. Se sentían engañadas porque les habían dicho que si estudiaban una carrera, si hacían un máster, podían tener un buen trabajo, un trabajo eh, parecido o en relación a lo que habían estudiado, podían fundar una familia y tener una vida feliz, ¿no? Ese es el gran sueño del capitalismo español de la clase media a partir de la década de los 80. Y ese sueño es truncado de una forma abrupta con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España y con la crisis internacional del 2008, ¿no? Ante esto, es ante lo que se revela la indignación de lo que sería el momento primigenio del 15M. Luego todo evoluciona y evidentemente evoluciona yo creo que a una realidad mucho más interesante en donde ya no solo estamos ante ese movimiento de clases medias indignadas, depauperadas y sobre todo más o menos juveniles, entendido por 30 años, ¿no? Más o menos, sino que además ahora el movimiento 15M, sobre todo a partir del primer mes de existencia, consiguió
extenderse, yo creo que una decisión muy interesante hacia los barrios y hacia los pueblos, ¿no? Al principio nació como un movimiento de acampadas en las principales plazas de las ciudades más importantes del Estado español. Fundamentalmente nace en un primer momento en la Puerta del Sol, en Madrid, que sería la plaza más emblemática de Madrid. Acampa y ocupa el espacio público, ¿no? En una politización del espacio público que ya es en cierta medida, es una impugnación de la mercantilización que se hace del espacio público las ciudades. Hay que recordar que en ese momento, justamente cuando se acampa en Sol, Vodafone, una marca de telefonía móvil, había puesto su apellido a la Puerta del Sol. Era Vodafone Puerta del Sol, ¿no? Ante eso, el ver toda el centro de la ciudad ocupada por tiendas de campaña, en donde había una febril actividad de autogestión y de debate político, ya en sí mismo era profundamente rupturista, ¿no? Pero eso en sí mismo se agotaba y se agotó rápido. Y por eso yo creo que la medida más inteligente que fue el 15M fue en cierta medida expandirse y expandirse a los barrios en donde la composición de clase varió, y no solo de clase, sino también generacional. Eh, Permitió amplificar la base social y sobre todo la base de activismo y de participación en el movimiento. En mi barrio, por ejemplo, las primeras asambleas, teníamos asambleas de 1.500, 2.000 personas, en donde había gente de todo tipo de condición y sobre todo de todo tipo de edades, ¿no? Llegamos a tener en el mes de junio del 2011, llegamos a tener de forma simultánea unas 180, 200 asambleas de barrio en la ciudad de una forma simultánea. Estamos hablando de unas 50.000 personas participando en asambleas de barrio solo en la ciudad de Madrid, ¿no? Yo creo que da una imagen de la extensión de un movimiento de una plaza a lo que sería una ramificación en un intento de construir una institucionalidad propia, que yo creo que fue el gran fracaso del 15M, el no construir una institucionalidad propia, y una de sus grandes victorias fue la reconstrucción de los lazos de comunidad, de la creación de tejido social en un país como es España, pero también sobre todo en una comunidad y una ciudad como es Madrid, en donde llevaba más de 20 años gobernada por la derecha, y sobre todo que Madrid había sido y sigue siendo en cierta medida el laboratorio del neoliberalismo hispano, del movimiento neocon español, de una forma muy salvaje, ¿no? 4 años después del 15M, una candidatura rupturista, municipalista, autogestionaria y con elementos anticapitalistas en su seno, gana el Ayuntamiento de Madrid. O sea, yo creo que el movimiento, el impacto del 15M fue de hondo calado para una parte muy importante de la población. No solo este tipo de candidaturas ganan en Madrid, sino que en las elecciones municipales de 2015 este tipo de candidaturas llegan a gobernar al 30% de la población del Estado español. O sea, gobiernan en múltiples ciudades, incluso en ciudades, por ejemplo, en Galicia, donde no ganaba la izquierda desde hacía 80 años, desde la Segunda República. Con lo cual el impacto fue muy grande, el impacto sobre el modelo de disputa del concepto de ciudad, que yo creo que es otro elemento que estuvo muy presente. O sea, estamos hablando de un movimiento urbano, pero no urbano porque se dé en la ciudad, sino también porque reivindica una ciudad vivible para las personas. Yo creo que tiene una cuestión muy importante en el 15M. Sí, bueno, has dicho antes que está un poco llegando a su fin este ciclo de iniciado por el 15M, pero sí,
Me gustaría saber si ha quedado algo de estos fenómenos organizativos que surgieron desde abajo y si queda algo, si me permites, de esta organización popular y autónoma. No, y yo creo que ese fue su gran derrota, ¿no? O sea, yo creo que la gran derrota del movimiento de indignación, nuestra gran derrota, la gran derrota del 15M fue la incapacidad de construir una institucionalidad propia del movimiento que perdurara en el tiempo, ¿no? Al final, las asambleas, tanto temáticas como de barrio, ¿no? Fueron poco a poco marchitándose y no consiguieron construir una organización tangible, material, una institución material propia del movimiento. Se disgregó, al calor del 15M nacieron cuestiones podríamos decir, se desarrollaron movimientos muy interesantes. La cuestión de la vivienda, otra vez muy vinculada con el modelo de ciudad, tanto con el sindicato de inquilinos, con la plataforma de afectados por la hipoteca. Yo creo que sin el 15M no hubieran tenido el impacto que tuvieron. La cuestión de ese nuevo sindicalismo muy vinculado a la defensa de lo común, de los servicios públicos, que en el Estado español se ha conocido como mareas, está vinculado evidentemente al 15M y la multiplicidad de colectivos, de pequeñas organizaciones que se construyeron al calor de este ciclo político, evidentemente también en lo político electoral, el propio nacimiento de Podemos. O sea, Podemos no, yo creo que contra lo que algunos han intentado defender no era el partido del 15M, porque el 15M no podía tener un partido. Y yo creo que no puede haber un partido que represente la pluralidad de un movimiento, pero evidentemente el Podemos no hubiera existido sin el ciclo político que abre el 15M, la ventana de oportunidad para la construcción de sujetos políticos antagónicos y alternativos a la política que habíamos vivido hasta ese momento. Ahí está también todo el ciclo municipalista de candidaturas municipales del que hablábamos antes, que en el 2015 ganaron ciudades como Barcelona, como Madrid, como Valencia, como Santiago de Compostela, como Cádiz, como A Coruña. O sea, ciudades, todas ellas, Zaragoza, o sea, las principales ciudades del Estado español fueron ganadas por este tipo de candidaturas que no hubieran podido existir con esta fuerza, evidentemente sin el ciclo del 15M. Pero yo creo que, por desgracia, más allá de todo esto que es innegable, yo creo que también es innegable la incapacidad que tuvimos de construir pues, institucionalidad propia del movimiento. Claro, ahora quiero regresar un poco más y hablar del papel de las indignadas y del movimiento de mujeres, que si entiendo bien, jugó un rol fundamental dentro del 15M. No sé si Sí, nos puedes comentar un sí, de poco. hecho yo siempre recuerdo una anécdota, ¿no? Una anécdota muy importante. El, eh, el movimiento 15M no nace con una componente feminista, ni muchísimo menos, todo lo contrario, todo lo contrario. A los 3 o 4 días, no recuerdo, pero 4 o 5 días de la acampada en Sol, ¿no? Todo el mundo colgaba de los grandes edificios que rodean la plaza pancartas, ¿no? Y unas compañeras se subieron a un andamio, a un edificio, y colgaron una, una pancarta que ponía sin feminismo no hay revolución, ¿no? Y dos individuos, dos hombres, escalaron el edificio y cortaron sin feminismo, ¿no? Y dejaron revolución. Es muy curioso porque demostraba también desde dónde se partía.
sea, se partía desde un movimiento mestizo, un movimiento plural de masas, en donde la cuestión del feminismo no estaba en el orden del día. Y fueron las compañeras y fue la autoorganización de mujeres la que permitió justamente darle la vuelta a esto, ¿no? Pocos años después, el movimiento feminista estaba organizando la primera huelga laboral y de cuidados de mujeres en nuestro país, con movilizaciones de millones de personas, de millones de mujeres, ¿no? Con lo cual yo creo que contrasta cómo se partió de una situación muy mala, de una situación en donde la mayoría de la población no se manejaba en los códigos típicamente de izquierdas, en donde el feminismo, por lo menos de boquilla, por lo menos formalmente, está asentado, y consiguió darle la vuelta justamente a esto y construir un movimiento autónomo de mujeres, que yo creo que ha sido uno de los más importantes a nivel internacional, que es justamente en el Estado español, ¿no? Para ir ahora un poco cerrando, más bien, hemos hablado ya varias veces de que se empieza a cerrar el ciclo del 15M, pero yo sí quisiera saber qué reivindicaciones nos deja, qué cosas se quedaron, que realmente sí sobrevivió el paso del tiempo de este movimiento de masas, y luego también qué movilizaciones vienen a futuro, qué perspectivas se tiene, si es que ha triunfado el bipartidismo o no, y a dónde va ahora, ¿no es cierto?, la política española. Bueno, yo creo que el ciclo del 15M está cerrado. Eh, yo creo que se cierra simbólicamente en cierta medida con la entrada de Podemos en el gobierno, en minoría con el Partido Socialista, ¿no? En 2020, en enero del 2020, ¿no? Yo creo que eso, en cierta medida, yo creo que el ciclo ya estaba bastante agotado, pero yo creo que esa firma de ese gobierno en minoría con el Partido Socialista se cierra. Hay que recordar que otro de los grandes elementos del 15M era la crítica del bipartidismo, ¿no? Y sobre todo la crítica al Partido Socialista y al Partido Popular como dos partidos supuestamente independientes, o con dos papeletas, pero que realmente representaban a unos mismos intereses y a un mismo partido, ¿no? Esa lógica contra el bipartidismo no solo era contra la pata derecha del bipartidismo, sino también era contra la pata izquierda del bipartidismo y del Partido Socialista. Y de hecho, la gran apuesta del 15M de Podemos era ensanchar la brecha que había abierto el 15M en la política, justamente pues, no supeditándose al socialliberalismo y al Partido Socialista, ¿no? En cierta medida podemos decir que el gran eje era el sorpaso, ¿no? al Partido Socialista, ¿no? Y sobre todo debilitar a la pata izquierda del régimen. Por cierto, la pata más importante del régimen, el Partido Socialista. Ese ciclo se cierra, pero yo creo que sigue abierto la crisis de régimen en el Estado español. Yo creo que esto es un elemento fundamental. Yo creo que si acaso la cuestión más tangible de esa crisis de régimen es que tenemos a un rey huido en los Emiratos Árabes, huido justamente por todos los escándalos que han sucedido a su corona, y que muchos de ellos no hubieran sido públicos sin también el impacto que tuvo el 15M. Seguimos con una cuestión, con la crisis del régimen abierta en el plano territorial, en donde no se termina ni muchísimo menos de cerrar, y también en el plano social. Si bien vimos cómo parecía que las élites estaban dispuestas
hacer algún tipo de concesión. Hace unos años, en cuestiones programáticas, incluso vimos cómo se arrancó la mayor subida del salario mínimo en la historia de nuestro país, la mayor subida en tan poco tiempo del salario mínimo. Vemos ahora mismo cómo se vuelven a sentir fuertes para impedir ni siquiera para poder gestionar algún tipo de reforma mínima del sistema, ¿no? Y ahí vemos cómo el elemento de la vivienda, de lo que hablábamos antes, es una cuestión fundamental en el Estado español. El derecho al acceso a una vivienda digna es un elemento de fricción, no solo en el régimen, incluso en el propio gobierno de coalición, ahora mismo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero sobre todo entre la sociedad y las élites, ¿no? Entre las clases populares y las élites. Yo creo que es un elemento que sigue profundamente vivo. La cuestión de las pensiones y la cuestión justamente laboral sigue estando en un elemento, sigue siendo un elemento central. Ni siquiera se está derogando las reformas laborales más lesivas aprobadas en el marco del austericidio de la crisis, de la gestión de la crisis del 2008. Las pensiones están amenazadas en un proceso de privatización y de extensión de la edad de jubilación, una serie de elementos que han estado, que estuvieron muy vivos justamente dentro de las reivindicaciones del 15M, que siguen estando encima de la mesa. Aventurar, ¿no? ¿Qué elementos futuros podemos ver en el Estado español? Bueno, yo creo que, aunque parezca mentira, los ciclos políticos en Chile y en España se parecen bastante. ¿Sabes? Yo sí aventuraría, creo que en España es posible que una vez que se ha cerrado en falso el ciclo del 15M, lo que podamos ver sea un estallido social al estilo chileno. Y yo creo que ese es un escenario no descartable en el caso del Estado español, y yo creo que cada vez es menos descartable en la mayoría de los países, tanto del sur como del norte. Estamos viendo ahora mismo Colombia, en donde además yo creo que los elementos de la juventud son vanguardia de este tipo de movilizaciones, pero por ejemplo lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Sudán, o sea, lo hemos visto en una serie de países que no tienen nada que ver con Colombia, con Chile, en este tipo, o incluso ciertos movimientos como fueron los chalecos amarillos en Francia, que también tienen que ver con parte de las protestas que hemos visto ahora mismo en Colombia. Todo esto, además, aderezado con el crecimiento de una extrema derecha cada vez más agresiva en el conjunto a nivel internacional, donde podríamos hablar de una ola reaccionaria global, ¿no? Pero que tiene uno de sus epicentros en Europa, en donde cada vez no solo las fuerzas de ultraderecha a nivel electoral, sino también la violencia ultraderechista tienen un elemento cada vez también más importante, en donde ya no solo vemos un elemento de brutalidad y de violencia que siempre desde Europa se había visto en otros países, sino que eso también lo vemos justamente ahora mismo en Europa, en donde yo creo que estamos ante un debilitamiento claro de la capacidad de atracción del neoliberalismo, que cada vez genera más desafecciones, más indignación y sobre todo más polarización política. El gran problema es que mucha de esa polarización política en Europa lo hemos visto entre el extremo centro y la extrema derecha, no entre la izquierda y la derecha. Y aquí es, yo creo que el gran reto que tenemos la izquierda, ¿no? Es cómo reconstruimos lazos de clase, cómo reconstruimos lazos comunitarios que nos permitan enfrentar la emergencia de estos nuevos ciclos
de protesta desde la legitimación para podernos enfrentar al extremo centro, visto como, como la concreción política del sistema capitalista y del sistema neoliberal, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los elementos sobre los que debemos de discutir y sobre todo debemos de reconstruir organizaciones, ¿no? Al final, yo siempre recuerdo una frase de Lenin, ¿no? Que Lenin decía que hay que estar pendiente para cuando salte la chispa y prenda el incendio, ¿no? Bueno, pues tenemos que estar justamente preparados para cuando salga y surja esa chispa. Hace 10 años surgió un 15M, una manifestación que parecía que iba a ser una manifestación más y justamente fue el inicio de un ciclo político muy interesante. Yo creo que hay que estar preparado para ese tipo de chispas. Muchas gracias, Miguel. Para todos los que nos están escuchando, les invito a que nos sigan en el resto de nuestras redes sociales, igualmente como Punto de Vista Internacional en Facebook, Twitter e Instagram. Esto ha sido todo. Muchas gracias por la entrevista nuevamente, Miguel. Ha estado súper. Listo. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias a vosotros.